Hola, buenos días. Mi nombre es Marco Antonio Olivas Valdés. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de este primer simposium acerca del raquitismo hipofosfatémico ligado a X, a los organizadores, felicitar a mis compañeros médicos y odontólogos en sus presentaciones y finalmente al público, a los médicos y a toda la gente que está con nosotros para saber un poco más de esta enfermedad y lo que conlleva con ella. Mi nombre es, como les he dicho, es Marco Antonio Olivas Valdés. Soy nefrólogo pediatra, radico en la ciudad de Tijuana y pues el día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento acerca de esta enfermedad. Básicamente, digo, ya lo mencionó la doctora Camargo, la doctora Guerra, en sus presentaciones. Solamente vamos a repetir unos puntos de forma rápida. Ya sabemos que es una enfermedad rara, con una incidencia de 3.9 100,000 nacidos vivos y una prevalencia entre 1.7 a 4.8. Es una patología hereditaria, es la más común que produce fosfaturia y la razón de esta pues es una mutación del FEX localizada en el XP221. Y se va a expresar predominantemente en osteoblastos, osteocitos, odontoblastos y cementoblastos. De ahí la importancia de los tratamientos multidisciplinarios con médicos, odontólogos, ortopedistas y otros médicos que van a intervenir en esta patología. Para su diagnóstico, pues se ocupa lo clínico, laboratorial del gabinete, que ya lo mencioné anteriormente. Algo importante que mencionar, pues que en niños generalmente, ¿qué vamos a ver? Deformidad de extremidades, alteraciones de la marcha, detención de peso y talla, podemos ver alteraciones odontológicas desde los 3 años o inclusive antes y la dolicocefalia. En adultos, la talla baja, la osteomalacia, dolor óseo, osteoartritis, pseudofracturas y periodontitis, que esto es importante debido a que si el paciente no tuvo un tratamiento en edades tempranas o no lo continuó, pues vamos a hacer cada vez más adultos con más daño, más dolor y menos movilidad. Este esquema seguramente ya lo habrán visto en alguna plática o alguna cuando hablamos de esta patología. Es muy común como lo vamos haciendo. Vamos viendo el paciente cursa con hipofosfatemia y vamos a ir el algoritmo hasta llegar cómo están sus niveles de fósforo en sangre, cómo están sus niveles de fósforo en orina, posterior cómo están sus niveles de FGF23. Y si estos son altos, pues definitivamente nos estamos enfrentando a un paciente que cursa con un raquitismo hipofosfatémico ligado a X. Ahora sí, el tratamiento. Bueno, el tratamiento va a tener varias pautas. Aquí vamos a hablar básicamente de 2 tipos de tratamiento. El tratamiento convencional y el nuevo tratamiento farmacológico que se administra en forma subcutánea. Además de algunos puntos de los tratamientos con otro tipo de fármacos que van en relación a esta patología. Les comparto algo que le sugerí, le pedí a una paciente que tenemos que nos dice, soy una paciente con raquitismo hipofosfatémico, mamá de un pequeño que también padece esta patología. Para mí el apego al tratamiento es sumamente importante, al igual iniciarlo lo más pronto posible una vez diagnosticado. Es muy importante en la infancia, ya que nos puede ayudar a disminuir la deformidad y en adultos llevar un tratamiento para poder disminuir los síntomas como de los dolores, cansancio, entre otros, y tener una mejor calidad de vida. Finalmente, lo que les mencioné anteriormente, ¿no? Calidad de vida y para que un niño sano, pues llegue a ser un adulto sano, ¿no? Esto nos lo compartió la señora Ana, que es mamá de un paciente que vemos en la consulta hace ya casi 3 años. Ahora, una clínica de raquitismo para el tratamiento, pues debería estar incluido con varios médicos, probablemente un nefrólogo, un endocrinólogo, ortopedista pediatra, el odontólogo pediatra, el neurocirujano, el genetista, el audiólogo, un equipo adecuado de laboratorio y de radiodiagnóstico, pues para tener un mejor abordaje para nuestro paciente, además de otros médicos que pudieran intervenir para el seguimiento de estos. Las recomendaciones del consenso que les había mencionado anteriormente, pues lo dividen por grupos de edad y de ahí el tratamiento y cómo verlos, ¿no? Tenemos el ejemplo de los pacientes de menos de 5 años, pues las visitas podrían ser mensuales, sus estudios cada vez que vayan y a lo mejor los niveles de vitamina D anuales, ¿no? En el paciente adolescente, a lo mejor cada 3 meses y en el paciente adulto, pues ya son las consultas cada vez más espaciadas, cada 1 o 2 veces al año, ¿no? Y los estudios de igual forma, pues dependiendo de cada cuánto tengan que ir a la consulta.
Las recomendaciones para el tratamiento, pues hay que iniciarlo con sales de fósforo y calcitriol al momento del diagnóstico. La administración, pues se recomienda que sea cada 4 a 6 horas mientras la fosfatasa alcalina esté elevada. Ajustar el tratamiento según el crecimiento, los niveles de fosfatasa y paratormona. Se recomienda evitar dosis arriba de 80 miligramos kilogramo día de fósforo debido a las manifestaciones gastrointestinales que pueden tener nuestros pacientes. Dosis bajas de pacientes con poca expresión fenotípica, esto es, a pesar de que tenga la patología, si no la demuestra en forma evidente, como ya lograron mencionar mis compañeros, que hay pacientes que 4 o 5 hermanos están afectados, pero a lo mejor 2 van a tener muchas manifestaciones y 1 probablemente se pudiera ver sano, ¿no? Entonces, en esos podríamos ser dosis bajas de medicamentos, evitar complicaciones como la nefrocalcinosis con algunos ajustes de la dieta y los suplementos de vitamina D en algunos casos. Las recomendaciones ortopédicas, como les había dicho, es parte del tratamiento. Las cirugías ortopédicas por expertos en enfermedades óseas metabólicas. Esto es bien importante, no operar por operar o tratar de retrasar la cirugía lo más posible, ¿no? Tratamientos de urgencia, pues en casos de fracturas, creo que aquí no habría ninguna duda. Seguimiento clínico y radiológico posterior a cualquier procedimiento quirúrgico. Es importante tener la edad como un factor pronóstico y ver en qué momento hay que intervenir. Siempre tratar de que sean antes de la maduración ósea. Y aquí es importante que cualquier cirugía debería de ser precedida de un tratamiento farmacológico por menos de un año, ¿no? Entonces, doy tratamiento por un año y si mi paciente no mejora o algo, pues a lo mejor así intervenir. El monitoreo, pues, primario, aquí siempre es importante, pues, corregirla o minimizar el raquitismo osteomalacia, las anormalidades radiológicas, las deformidades esqueléticas. Un error muy común que tenemos los médicos o las personas que intervienen en sus pacientes es que a veces queremos normalizar el fósforo. Existe la evidencia que si es casi imposible y si lo logro normalizar, puedo presentar a mi paciente más complicaciones que realmente beneficio. Entonces, los niveles de fósforo generalmente se van a mantener en niveles por debajo de la percentila para su edad y, como les había dicho, si yo lo normalizo puede provocar daño intestinal y a lo mejor un hiperparatiroidismo secundario. ¿Cómo sé que es eficaz? Pues logrando una talla final lo más cercano que se pudiera para su edad, el grado de deformidad ósea y la evidencia epificiaria de curación. Así es como voy a ver si mi paciente responde o no responde. Aquí vemos dos situaciones importantes que ya lo hablaron durante el diagnóstico, pues vamos a ver cómo va esas malformaciones óseas de varo o valgo que tendría que yo realizarlas cada vez que acuda a la consulta para las mediciones para ver si va mejor, peor o se mantiene igual nuestro paciente. Y este es un punto importante acerca de los niveles de fósforo. O sea, a veces uno cree que, el fósforo va a tener niveles muy diferentes dependiendo de la edad. A diferencia de otros electrolitos séricos, el paciente recién nacido puede manejar valores de fósforo hasta de 8.2 inclusive, que para un paciente por arriba de 5 o 7 años ya sería una hiperfosfatemia y para un adulto sería lo doble lo que debe tener. Entonces, yo tengo que saber qué edad tiene mi paciente y a partir de ahí sus niveles de fósforo. Entonces, porque a veces llegan a la consulta con deformidades óseas, tienen 4 o 5 años, no están diagnosticados, traen fósforos de 3, 3.5 y hay gente que lo pudiéramos pensar que es un fósforo normal, pero para su edad pues no lo es. El tratamiento farmacológico, pues ¿cuándo lo vamos a ajustar? En caso que haya una disminución del crecimiento, que aumente el varo o el valgo, que habíamos visto cómo son estas malformaciones, y podemos decir que hay una buena adherencia al tratamiento, pues con el mantenimiento de una buena ganancia de talla y la mejoría de las deformidades esqueléticas. Ahora sí, hay 2 fármacos básicos para esta patología. Uno es el fosfato de sodio. La dosis del fósforo elemental en lactantes y preescolares va a ir de entre 20 hasta 60 miligramos kilogramo día. Dijimos que no hay que excedernos de 80 miligramos. En adolescentes y en adultos la dosis va a ser un poco más baja. Se va a ajustar la dosis según la mejoría del raquitismo, los niveles de fosfatasa alcalina, que se recomienda dependiendo de algunas guías entre 200 y 400, y los niveles de PTH a veces nos dicen hasta 110 o 120. De inicio se recomienda que sea cada 3 o hasta 6 veces al día, y posterior a normalizar la fosfatasa lo podemos llevar a 3 a 4 veces al día. Podemos ajustar la periodicidad si manifiestan muchos datos gastrointestinales como ardor, pirosis, diarrea, y como les había mencionado anteriormente, dosis bajas en pacientes con baja expresión fenotípica.
El calcitriol, pues hay una dosis inicial, se calcula entre 20 a 30 nanogramos kilogramo día. Podemos iniciar una dosis empírica de 0.5, ¿no? Y el alfacalcidiol de 30 a 50 o con una dosis empírica de 1. Aquí lo importante es evitar la nefrocalcinosis. Hay que tener al paciente con una calciuria de acuerdo a la edad y eso lo vamos a lograr probablemente utilizando dosis altas de fosfato, ¿no? Los niveles de calcio en orina o la calciuria va a depender de la edad y del sexo, que puede ir desde 0.8 en el recién nacido y máximo 0.2 en el niño después del año. ¿Qué tenemos que hacer? Pues altas dosis de líquidos. Si hay pacientes que pudiéramos utilizar citrato de potasio, hidrocloro de tiazida y dietas hiposódicas para evitar esa nefrocalcinosis. En relación a la vitamina D, pues esta se puede suplementar con cole o ergocalciferol. Dijimos que se pueden, según las guías nos recomiendan que se tome una vez al año o cada 6 meses, dependiendo de qué guías usemos. Es importante apoyarnos de un servicio de nutrición para realizar el análisis dietético y así calcular las necesidades y si el paciente requiere, aparte, suplementos de calcio, ¿no? Que no es lo común en estos pacientes. Es importante suspender la vitamina D en caso de que si mi paciente vaya a ser sometido a una cirugía ortopédica y al momento de que empiece su rehabilitación se puede reiniciar. Un punto importante es acerca de la hormona de crecimiento. Se sabe que hasta un 60% de nuestros pacientes van a ver afectada su talla final. Entonces, el uso prepuberal de hasta de 3 años hemos visto con hormona de crecimiento que tienen buena respuesta. En algunos pacientes, al iniciarla, podemos ver elevación del fósforo y la PTH. Pacientes con talla severamente afectada y raquitismo, hay una muy buena respuesta cuando se utiliza hormona de crecimiento, aunque había algunos estudios a corto plazo que no demostraba esto. Pero a largo plazo, la talla media final fue significativamente mayor en pacientes con raquitismo que utilizamos hormona de crecimiento contra los que no se utilizó. Claro está que la hormona de crecimiento tiene que estar supervisada, valorada de preferencia con un endocrinólogo en conjunto con el nefrólogo para ver que este paciente lleve buen apego a su tratamiento. En relación a los nuevos tratamientos, pues existe un tratamiento que se está utilizando, que voy a hablar algunos puntos importantes de este. La siguiente plática, el doctor Ariosto Lugo, que es ahora sí que es el médico que tuvo la oportunidad de utilizar por primera vez este medicamento en México, nos va a hablar más acerca de él. Este es un medicamento. ¿Cómo usarlo? ¿Cuándo usarlo? Pues se recomienda que usarlo si está disponible, ¿no? Las guías te dicen que a partir del primer año de edad y debe de llevar un periodo de lavado de 7 días. Esto es que el tratamiento convencional se tiene que suspender por lo menos por una semana para yo empezar a utilizarlo. ¿Cuáles son algunas de las indicaciones? Cuando hay una evidencia radiográfica o clínica de mala respuesta al tratamiento convencional, cuando el paciente tenga complicaciones relacionadas o secundarias al convencional o por alguna razón el paciente tenga imposibilidad al tratamiento convencional. Su mecanismo de acción es que se inhibe la actividad del FGF23, restaurando la reabsorción renal de fósforo y aumentando la concentración sérica de 1,25 de hidroxivitamina D. Tiene una vida media de 19 días y un tiempo máximo entre 8 y 11 días. Por eso la dosificación se recomienda en niños que sea cada 2 semanas. Hay que ver que no hay hipersensibilidad al fármaco o alguna reacción a nivel del sitio de inyección y hay que supervisar los niveles de vitamina D. Se recomienda que se tiene que estar tomando el fósforo sérico al menos cada 4 semanas por 12 semanas, mientras el paciente se logran restablecer niveles mejores u óptimos de este fármaco. Dosis inicial, 0.4 miligramos por kilogramo, vía subcutánea, cada 2 semanas, porque comparado con adultos vimos que es como mejor funciona, y los aumentos se tienen que llevar dependiendo cómo vamos viendo los niveles de fósforo. Dosis máxima 2 por kilo o 90 miligramos dosis total. Y las frecuencias de ajustes pues tiene que ser cada 4 semanas. Entonces yo tengo que ir viendo cómo va mejorando y después voy subiendo la dosis. Los niveles de fósforo se deben de tomar entre los primeros 7 a 11 días y van a ir mejorando. Les digo por las primeras 12 semanas cuando ya se logra un nivel óptimo del mismo. El control del fosfosérico justo antes de la administración para no sobredosificar. No administrar en caso de hiperfosfatemia y cuando se reinicie la dosis, que se recomienda que puede ser hasta 2 semanas después, tiene que ser 50% de la dosis previa. Está contraindicado con tratamiento convencional, esto es, como les he dicho, primero el periodo de lavado y luego inicio. Cuando el paciente tiene niveles de fósforo sérico normales o cuando hay una enfermedad renal avanzada.
Esas son las diferentes presentaciones, 10, 20 y 30 miligramos, y ya dependerá de la dosificación de nuestro paciente. Entonces, hay varios artículos, varias revisiones. Hay un artículo de Lancet de 2019 donde nos dice, compararon Borusumab con el tratamiento convencional y refieren que hay una mejoría en la severidad del raquitismo, una mejoría en el crecimiento y una mejoría bioquímica en nuestros pacientes. Claro está que no tiene sus contraindicaciones, tiene sus efectos adversos. Algo que se demostró en nuestros reportes es que a pesar de que sí hubo mucha mejoría bioquímica, mucha mejoría en nuestros pacientes, en algunos otros estudios reportan que a pesar de que se utilizó Borusumab, las alteraciones odontológicas no se vieron evitadas con este tratamiento. Entonces, por eso hay que seguir haciendo estudios, hay que seguir viendo qué más aparte del Borusumab va a ser lo que requieren estos pacientes. Ahora sí que lo odontológico no voy a meter, adelante la doctora Delta nos va a explicar exactamente de qué se trata esta patología de una mejor manera. Algunos casos clínicos acerca de qué hemos visto de estos pacientes y cómo responden al tratamiento, pues aquí vemos las malformaciones esqueléticas. Ese es un paciente en el cual podemos ver el surco de Harrison y el raquitismo a nivel del tórax. Es el paciente que tiene detención de peso y talla, malformaciones de la marcha, y vemos sus muñecas como están agrandadas. Este es otro paciente que tiene taurodoncia, que es la principal manifestación odontológica de nuestros pacientes. Aquí vemos cómo es importante en el momento integrado diagnóstico tratar de descartar otro tipo de patología, de tubulopatía, para descartar que no sea siempre con gasometría. Vemos que este paciente cursa con niveles bajos de fósforo y una fosfatasa alcalina elevada. Y vemos la marcha clásica del paciente que tiene esta patología. Perdón, okay. Otra paciente con las malformaciones con los diámetros intercondilios que están disminuidos y el intermalleolar aumentado, que es mayor de 6.5, para ella debería ser de 6, el engrosamiento a nivel de las muñecas. Ya para terminar, otra paciente de 3 años, 8 meses, madre con raquitismo, abuelo con raquitismo, a pesar que tenía diagnóstico, ella no tenía un tratamiento, sin detención de peso y talla. Vemos gasometría sin alteraciones, vitamina D discretamente disminuida, fósforo bajo, fosfatasa alcalina aumentada, hiperfosfaturia. Y vemos aquí al momento de la primera consulta, vemos la marcha, que es una marcha un poco disbásica, amplia, lenta y no con buen equilibrio. Y a los casi 3 meses de tratamiento, vemos una marcha, perdón por el video, creo que no se alcanza a ver muy bien. Comparando la marcha de la imagen de la derecha, es una marcha aumentada con una mejor sustentación de la paciente. Finalmente, pues aquí tengo otro escrito de una niña que nos dice: hola, soy Jimena, tengo 10 años y raquitismo, pero tengo tratamiento. Tomo calcitriol y fosfato monobásico. La importancia de la medicina es que te ayuda a que tus huesos estén bien para que puedas seguir creciendo y te fortalezcas. Mi mamá y mi abuela tienen raquitismo. Entonces, la importancia de concientizar tanto al personal médico como a los pacientes el por qué deben de tomar este medicamento. Y en el texto de la derecha, pues es la abuela de esta niña que nos dice que es bueno tomar el medicamento. Y al final dice: la medicina es súper importante, pues ha funcionado muy bien en Jimena, no ha requerido operaciones como yo en sus piernas. Entonces es importante porque buen apego al tratamiento farmacológico nos va a desencadenar en evitar tratamientos quirúrgicos.
Pues muchas gracias por su atención. Espero al final pues las preguntas para solucionarlas y espero haya quedado claro los puntos que me tocó revisar. Muy buen día.